Buenos días, hermanos. Gracias a Dios, es una bendición poder estar una vez más aquí con ustedes al frente. Es un privilegio, es una responsabilidad, como lo vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y agradezco al Señor por esta bendición siempre. Y siempre me da gusto verlos a todos desde acá, a toda la iglesia. Entonces, gracias a Dios por este tiempo. Abran sus Biblias ahí en Santiago capítulo 3. Estaremos viendo el día de hoy la sección del versículo 1 al 12. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. ¿De acuerdo? Y quiero que lo leamos todos juntos. ¿De acuerdo? Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por la bendición de poder abrir tu palabra, Señor, y ser instruidos por ella. Señor, ruego que el día de hoy tú nos hables por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Vamos a estar aprendiendo cosas profundas de tu palabra, Señor, de la importancia aún de las palabras, Señor. Y ahora, al estar yo al frente, abriendo mi boca, usando mi lengua para expresar estas palabras, Señor, ruego que no sea yo, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Padre. Te necesitamos, Señor, y necesitamos de tu presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Y reconocemos la urgencia que tenemos de ti en nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues al iniciar con este capítulo acerca de la lengua, de pronto yo estaba buscando ver la conexión que existe con lo que veníamos viendo en el capítulo 2. Para los que pudieron estar la semana pasada, pudieron escuchar al hermano Mateo compartiendo la predicación.
Y vimos puntos muy importantes y vemos la progresión que tiene con el capítulo previo. Al haber estado hablando acerca de las obras, ¿se acuerdan? Las obras como el medio por el cual se evidencia la fe. ¿Sí? No es el medio por el cual logramos tener fe, ni el medio por el cual logramos ser justificados, sino que la palabra justificados en ese sentido hacía referencia a que si se evidencia, se prueba, se muestra por medio de estas obras. Y entonces pasa de hablar de las obras a hablar acerca de las palabras. Y esto es algo muy interesante. Las palabras no son menos importantes, porque las palabras revelan aquello que está en el interior. Es decir, que las palabras revelan verdaderamente quién eres tú. Y hay una relación entre un deseo profundo, acción y palabras. ¿Escucharon eso? Deseo profundo, acción, obras y palabras. Pensé en una analogía en alguien queriendo pedir matrimonio a alguien, ¿cierto? Busca conocer a la otra persona. ¿Y cómo se conocen? Por medio de las palabras. Hay una interacción. Se llegan a conocer, pero llega el momento en donde llega a haber un deseo profundo en la vida de la persona, del hombre en este caso. Y dice en su interior: me quiero casar con esta chica. Hay ese deseo. Y luego este deseo avanza, y ¿en qué se convierte? Bueno, vemos que ya llega el momento, la hora de la verdad, y se arrodilla, ¿cierto? Ahí está la obra, está la acción. Pero después viene también la palabra, ¿cierto? ¿Te quieres casar conmigo? Ahí vemos el enlace, ¿cierto? El deseo, la obra y la palabra en conjunto, siendo algo unificado. Entonces, si tú quieres conocer a alguien verdaderamente, tienes que hablar con esa persona, ¿cierto? Y por medio de sus palabras, entonces lo vas a ir conociendo. Y esto es muy importante porque lo podemos ver como principio fundamental en Dios mismo. La única manera en la que podemos conocer verdaderamente, profundamente a Dios, es por medio de su revelación especial. Ahora, ¿cuál es su revelación especial? Su palabra, la Biblia. Y podemos pensar, ¿cuál es la forma suprema de revelación especial? Jesucristo, ¿cierto? ¿Y Jesucristo quién es? Jesucristo es la palabra. Él es el Logos. Él es el Verbo hecho carne. Entonces aquí vemos una relación íntima con la palabra, la lengua, ¿sí? Ahora, al estar hablando acerca de la lengua, por supuesto no estamos hablando solamente acerca del órgano, la glosa, ¿sí? Ese es el término que se utiliza para hablar del órgano físico, sino que se señala a la lengua como el medio por el cual se manifiesta aquello que está en lo más profundo de tu ser, en tu corazón. Y en el caso del ser humano natural, ¿sí? Es decir, cuando hablamos del ser humano natural, hablamos del ser humano sin Dios. La lengua entonces es quien revela nuestra condición caída, corrompida, corrupta. Eso es lo que hace la lengua. Y vemos a lo largo de este segmento que la lengua, aunque es una parte pequeña del cuerpo, su impacto es inmenso.
Y es algo muy interesante porque la lengua, y esto nótenlo, lo tenemos que ir aplicando a nuestras propias vidas. La lengua funciona como algún tipo de termómetro, como si fuera un barómetro, como si fuera un instrumento de medición. Quiero que veamos en el versículo 8 y 9. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Sí? Es David hablando. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Vean el versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón. Y vean aquí que dice: y se gozó mi alma. ¿Ok? Acuérdense eso. Se gozó mi alma. ¿Ok? Y continúa diciendo: mi carne también reposará confiadamente. Ahora, vayan a Hechos. ¿Ok? Vayan a Hechos, en el capítulo 2. Aquí estamos en el primer discurso de Pedro, después de la ascensión de Cristo. Y en esta parte del discurso de Pedro, hace referencia justamente a este salmo, explicándolo de una forma muy clara, haciendo referencia de que aquel de quien hablaba David era Jesús. Es decir, cuando vimos en el salmo que dijo: a Jehová he puesto siempre delante de mí, vemos que es Jesús. Véanlo ahí en Hechos 25, Hechos capítulo 2 versículo 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Ya vieron? Vamos igual en la cita. Dice: por lo cual mi corazón se alegró. Y vean aquí: y se gozó mi lengua. Notan que en el salmo decía: se gozó mi alma. Aquí dice: se gozó mi lengua. Hay una relación directa entre la lengua y lo más profundo de nuestro ser, nuestra alma, lo que somos, nuestro corazón. Y entonces notamos la relación que hay íntegra en una totalidad en la lengua. ¿Ya vieron? Que no se trata solamente del órgano. Así que Santiago en esta sección va a continuar haciendo referencia a que el control de la lengua es uno de los ejemplos más claros de la verdadera religión. ¿Se acuerdan? Lo que dice allá en Santiago en el capítulo 1, en el versículo 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y qué dice ahí? Y no refrena su lengua, sino que engaña, ¿qué? Su corazón. La religión del tal es vana. ¿Pueden ver esa relación tan cercana? Y nosotros lo sabemos, podemos ver personas que están sumidas en estas sectas y dices: es que yo no puedo entender cómo es que esa persona cree en eso. Es tan obvio que es mentira. Sí, pero vemos este sentir que expresa esa frase: las palabras hacen mundos. Y lo podemos ver con esta frase que utilizamos aquí en México. Dice: cada cabeza es un mundo, y ese mundo se manipula, se moldea por medio de palabras. Aquellos que son maestros de la palabra de Dios hablan acerca de temas de vida o muerte, de cielo o infierno. Es decir, lo que hablamos cuando hablamos la palabra de Dios no son cosas menores, sino cosas de fundamental importancia. Y los maestros, a causa de que su ministerio involucra el hablar, implica el tener que controlar con mucho cuidado la lengua. Y lo que se ha estado diciendo, este órgano, la lengua, es el más difícil de controlar de todo el cuerpo. Por lo cual los maestros se exponen a mayor peligro en el juicio. Se exponen a condenación, ya que el uso constante de la lengua
significa que muy fácilmente pueden pecar. ¿Se entiende eso? El que mucho habla, hay mucho riesgo de que mucho peque. Y los maestros hablan mucho, hay mucho riesgo de que pequen. Ese es el sentir que vemos acá. Y al hablar y enseñar mentira, pueden guiar no solamente a sí mismos, sino que pueden guiar o desviar a otros también. ¿Se entiende esto? Entonces Santiago advierte que no todos deben de ser maestros, ya que aquellos que enseñan serán juzgados con mayor severidad. Y amados, sé que aquí hay muchos maestros de la palabra. En la escuela dominical, ciertamente si eres padre, eres maestro también de tus hijos. Esto es algo que todos debemos de estar atentos, aunque ciertamente esa advertencia en su contexto era directamente hacia esos maestros, pero lo debemos de recibir nosotros también. Así que vemos cómo esto que está indicando Santiago, lo que debe de producir en los que están leyendo este mensaje, es que debe de provocar no un miedo, pero bueno, de alguna manera sí, es decir, debe de provocar un temor reverente al hablar, sobre todo al hablar su palabra. Y vemos algo muy hermoso en esta introducción, en este capítulo, en donde Santiago se incluye dentro de esta advertencia, ¿cierto? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos. Ahí se incluye, él es un buen maestro, y se busca responsabilizar de lo que está enseñando. Es decir, Santiago sabe que Dios es lo que Dios espera de aquellos que son maestros, que sean responsables en una buena mayordomía con aquello que hablan, ¿cierto? Es decir, nuevamente, debes de ser responsable de aquello que habla tu lengua. Es esta advertencia. Cuando buscamos guiar a otros en la fe, debemos de ser cuidadosos en exhibir el fruto de la fe por la manera en la que vivimos. Y aquí esto es algo muy importante, hermanos, porque todos ustedes están sentados en este lugar escuchando la sana doctrina. Muchos de ustedes sé que están estudiando en el CEI también y que son muy estudiosos, y eso es muy bueno, qué bueno que sean estudiosos. Pero hay una advertencia también: mientras más conocimiento tenemos, mayor responsabilidad tenemos de vivir de acuerdo a ese conocimiento. Es decir, ya lo sabes, eres más responsable, tienes que cumplirlo. El maestro debe de buscar glorificar a Dios y no buscar glorificar su prestigio personal. Entonces la advertencia que tenemos ahí en el versículo 1, ¿de acuerdo? Vamos al versículo 2. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí claramente indica primero que todos hemos fallado en esto. Hermano, tú has fallado en esto, yo he fallado en esto. Ninguno es perfecto, solo hay uno que nunca ofendió en palabra ni en hecho y que siempre fue perfecto. Pero aquí lo que indica es que si logras controlar lo que dices, seguramente podrás controlar el resto de tus acciones. ¿Se entiende esto? Si puedes controlar tu lengua, vas a controlar la forma en la que actúas. Ese es el principio que va a estar enseñando. Y Santiago, como buen maestro y pastor, para dejar muy en claro lo que quiere decir, da 3 ilustraciones acerca del poder de la lengua. Y creo que ya todos los identificaron, ¿cierto? ¿Sí vieron estas 3 ilustraciones? ¿Cuál fue la primera? Ya lo leímos una vez. ¿Cuál fue la primera? No, antes. El freno del caballo, ¿cierto? El freno del caballo, esa pieza de metal, lo que se llamaría el bocado, el freno. Segundo, el timón de un barco, ¿cierto? De una gran nave le llama, ¿sí? Y el tercero, lo aprendimos en el versículo hoy, el fuego, ¿sí? Un pequeño fuego, se aclara eso, es pequeño,
casi que está implicando que es una chispita. ¿Ok? Bien, entonces tenemos estos tres. Vamos a leerlo rápidamente para refrescar la memoria. En el versículo 3 dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, la primera, el freno del caballo, pequeñito, chiquitito. ¿Han visto esos animalones? Digo, son tan grandes que ya se utilizan como medida de potencia de los carros, ¿cierto? Entonces, ese frenito, una pequeña pieza, pero empujando zonas sensibles del caballo, ¿cierto? En la boca empuja esas partes que le son muy sensibles. Al controlarlas, con esa pequeña pieza, a la gran bestia, el gran animal, lo puedes dirigir. Es decir, determina la dirección del caballo. Y de la misma manera, la lengua puede determinar el destino de una persona. Esa es la implicación aquí. Y digo, tenemos algunos ejemplos muy básicos. ¿Qué tal una entrevista de trabajo? Vas a la entrevista de trabajo, vas presentable, pero ¿qué es importante? Pues debes de cuidar todo lo que dices, porque si dices algo que de pronto estuvo mal, va a impactar tu destino. ¿Se entiende eso? Y en una forma mucho mayor en nuestras vidas espirituales, eso tiene una misma repercusión. Nuestra lengua determina nuestro destino. Ahora, como creyentes, los creyentes que cuidan lo que hablan podrán dirigir sus vidas en el camino piadoso que Dios ha dispuesto para nosotros. Es decir, sabemos que Dios ha preparado un camino para que nosotros andemos en él, ¿cierto? Él lo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en él. Si tú buscas vivir en ese camino, va a ser cuidando lo que dices. Y si cuidas lo que dices, va a impactar la forma en la que actúas. Y entonces hay una repercusión. Ahora, la palabra nos anima en múltiples ocasiones, y podríamos leer por lo menos una hora, pasaje tras pasaje en Proverbios, en Salmos, y aquí por supuesto Santiago sabe todo esto, pero tantas advertencias en lo que decimos, en lo que hablamos. Y vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento un pasaje muy conocido: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿cierto? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos otro también conocido: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Ya vieron? La forma, no solamente lo que decimos, sino también la forma que decimos las cosas tienen un impacto. Y creo que no me tengo que meter a muchos detalles. Los que tienen parejas saben que no solamente importa lo que dices, sino cómo lo dices, ¿cierto? ¿Cariño? Tiene un impacto. Ahora, la segunda ilustración que se utiliza, y aquí debemos de notar cuáles son estos adjetivos calificativos. Se enfatiza las muy grandes naves, enormes, y el muy pequeño timón. ¿Sí lo vieron? El muy pequeño timón. ¿Qué recalca? Pues que al igual que la primera ilustración, algo tan pequeño puede controlar algo tan grande.
Y en esta ilustración hay algo que recalca, es decir, agrega un punto más a este sentir. Y dice que aún en las circunstancias más adversas, en las diferentes circunstancias en las que tú te presentes. Eso es importante, ¿ok? Porque ahí se habla de los impetuosos vientos. ¿Sí lo notaron? Implica que aún en la situación en la que tú estás viviendo actualmente, no te justifica para no cuidar tu palabra. Es que hubieras visto cómo me habló o lo que él me hizo. Si a ti te hubiera hecho eso, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Cómo le hubieras contestado? Pues le pediría ayuda al Señor para que mi respuesta sea bien sazonada, ¿cierto? No importa las circunstancias, este pequeño timón en manos del que gobierna será bien dirigida. ¿Ok? Entonces vemos esto que se agrega, nada más para tener bien claro. El capitán entonces de esta nave, ¿qué ilustra? Pues es el deseo que controla, ¿cierto? Es decir, es el deseo humano. Cuando hablamos del timón, es el medio de control, ¿cierto? La lengua. Y el barco, la gran nave, es aquello que es controlado, ¿cierto? En este caso, el cuerpo. ¿Ya lo vieron? Y pasamos a la tercera ilustración. La tercera ilustración igualmente indica cómo algo tan pequeñito puede tener un poder tan desproporcionado a su tamaño. Y eso es como que lo que se resalta aquí, la desproporción. Algo pequeñito con algo tan grande, ¿cómo puede ser? Pero aquí, en esta tercera, se agrega un componente más. Que eso pequeñito puede ser muy destructivo, desastroso. Y con eso en mente quiero que leamos los siguientes versículos. En el versículo 6, ¿ok? Y quiero que vayamos reteniendo todo esto que hemos estado viendo. Versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí me parece muy interesante esta forma de expresión de Santiago. Y nuevamente recordemos, Santiago conoce bien su Biblia. La conoce muy bien. Y tal vez no lo podamos ver a primera vista, pero si hubiéramos vivido en esos primeros días y estuviéramos igual bien leídos, podríamos notar cómo sutilmente Santiago está llegando a la práctica, pero tomando todo el bagaje, todo el fundamento bíblico, ¿sí? Y esto debe ser un buen indicativo para nosotros, que todo este fundamento bíblico que recibimos lo podamos poner en práctica, ¿sí? Es decir, que no se quede en teoría. Entonces Santiago lo está haciendo de esta manera. Y Santiago sabe aplicar todo esto en el contexto en el que él está. Y quiero que noten algo. Podemos observar una especie de patrón en la línea de pensamiento que sigue aquí. No sé si ustedes lo pudieron percibir, lo pudieron notar, pero en nuestras mentes, la forma en la que va expresando esto nos lleva hasta Génesis, hasta la creación.
y al pecado original. ¿Y cómo es que esto se sigue repitiendo hasta el día de hoy en nosotros? Y de hecho este patrón podemos ver que Pablo hace lo mismo también, hace esta misma referencia. Entonces, estas referencias que hace a mundo de maldad, que contamina todo el cuerpo, esta frase que al inicio puede sonar un tanto extraña, inflama la rueda de la creación. Sí, podemos ver que esto hace referencia a que todo el curso de la vida es afectado. Algunas traducciones lo ponen así: el curso de la vida es afectado. Vemos otra frase como es inflamada por el infierno. Y tenemos esta referencia a los animales creados, ¿cierto? ¿Lo pudieron notar? Bestias, aves, serpientes, seres del mar. Todo esto nos está apuntando a Génesis. Y quiero que vayamos rápidamente para allá, ¿ok? Vamos rápido a Génesis capítulo 1. Génesis 1, vamos a ver unos pasajes ahí en Génesis, rápidamente. Ok, en el capítulo 1, por supuesto ya lo sabemos, es el relato de la creación. Y quiero que vayamos específicamente al versículo en donde hace referencia a estas criaturas y a la relación que el ser humano debe de tener con estas criaturas. Eso es importante, ok. Génesis 1, versículo 21. Dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vean el 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Vean aquí: bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Lo notamos aquí. Ya están los animales, ya están las bestias, y después viene la creación del ser humano. Ok, vamos al 27, versículo 27. Y creó Dios al hombre, y nuevamente esto es muy importante, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y noten estas palabras aquí muy interesantes: y sojuzgadla y señoread. ¿Ya vieron? Deben de domar las bestias. ¿Ya lo vieron? Van a enseñorearse de ellas, van a ser unos vicerregentes, van a estar al mando de esas bestias. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está el mandato, está claro, ¿cierto? Creemos que Adán y Eva efectivamente hicieron esto por un tiempo. No sabemos exactamente cuánto, pero un tiempo estuvieron haciendo esto, enseñoreándose de la creación, los animales, juzgándolos. Digo, Adán tuvo suficiente tiempo como para ponerle nombre a todos los animales, ¿cierto? Entonces, vemos que van cumpliendo y todo está en orden. Pero de ahí llegamos al capítulo 3. Y ya saben lo que ocurre en el capítulo 3, pero notemos cómo inicia. En el versículo 1, Génesis 3, 1. Dice: ya después de toda la creación, que Dios había dicho que todo era bueno y muy bueno, en Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta. ¿Notan eso? La astucia se manifiesta de modos específicos. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y sabemos cuál es el desarrollo de este pasaje. Amados, Adán y Eva habían domado a cada ser viviente y estaban bien con Dios. Esa es la implicación. Estaban bien con Dios hasta que llegó esa serpiente astuta.
¿Y sabes qué usó esa serpiente astuta? Su lengua mentirosa, destructora, para plantar duda en el corazón primero de Eva y luego de Adán. Y así les hizo dudar ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Sí lo notaron? Dice, con que Dios ha dicho, dice la serpiente mentirosa. ¿Ya lo notaron? Está poniendo en duda la palabra de Dios. Y vemos cómo esa lengua de esa serpiente inflama la rueda de la creación, el ciclo de la vida. ¿Ya lo vieron? Y tiene una implicación, una cascada de efectos. Si han leído Génesis, ustedes saben lo que pasa en Génesis 4, 5, en el 6, en el 9. O sea, vemos esa cascada de destrucción que continúa y continúa. Aquí es muy importante este punto. Esto que vimos en Génesis sucedió en el huerto. Pero amados hermanos, que no se quede ajeno a nosotros. Esto sigue sucediendo con nosotros el día de hoy. La lengua no solo corrompe totalmente a la persona, sino que también inflama. ¿Qué quiere decir? Que quema. Es decir, hace un desastre nuestra vida. ¿Qué provoca el mal uso de la lengua, hermanos? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Pleitos? ¿Contiendas? ¿Maledicencias? ¿Chisme? ¿Murmuración? Es algo destructivo, es algo tremendo. Pero viene la pregunta: ¿de dónde proviene tan inmenso poder? Y ahí esa frase es muy fuerte, hermanos. Dice que la lengua es inflamada por, ¿vieron qué? Por el infierno. Ahora, la palabra que se utiliza aquí para infierno es una palabra que se traduce Gehenna o Valle de Hinnom. Ahora, esto es muy interesante. Gehenna es un valle que estaba a las afueras de Jerusalén, en donde solían hacer sacrificios terribles, sacrificios a dioses paganos, particularmente a Baal. Hacían sacrificio de niños. Era un lugar terrible. Y en los tiempos del Señor Jesús también era un lugar donde era el basurero. Quemaban toda la basura. Y se dice que continuamente estaba quemándose ahí, que era un olor terrible, era humo y humo saliendo. ¿Y saben quién usó esa misma palabra para hacer referencia al infierno? Jesús. Santiago aprendió de su hermano. Y está indicando con esto el lugar de la condenación final, ¿cierto? Eso es a lo que hace referencia al infierno. Pero está indicando que es esa misma fuente de corrupción que vimos allá en Génesis, esa serpiente astuta, quien es y será el residente principal del infierno mismo, quien provoca ese poder destructivo de la lengua. Hablar de forma impía, es decir, hablar con pecado, con mala intención, es decir, hablar en nosotros mismos sin la ayuda de Dios, es básicamente ponernos de acuerdo con Satanás mismo. Entonces, hermano, no es para tanto. No le des tanta importancia a mis palabras. O sea, dije algo, pero no fue malintencionadamente. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y les empieza a platicar que iba a padecer, que iba a morir,
y que luego iba a resucitar. Y el Señor Jesús les decía esto claramente. ¿Y se acuerdan quién salió al frente? Pedro. Y se lo tomó aparte, empezó a platicar con el Señor Jesús. Dice la Escritura, empezó a reconvenirle con su buena intención. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprende a Pedro. ¿Y qué es lo que dice? Quítate de delante de mí, Satanás. Pedro estaba queriendo ser bien intencionado con su maestro. Muchas veces nosotros creemos que nuestras palabras no tienen mayor importancia. Lo tomamos muy a la ligera, lo que decimos, la forma en la que nos expresamos. Pero amados, es el infierno mismo quien le está echando el combustible a nuestras palabras y las inflama. Eso es básicamente lo que dice el pasaje. Son inflamadas por el infierno. Está tremendo aquí. Ven el versículo 8 en Santiago 3. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Notan esta frase? Ningún hombre puede domar la lengua. Esta es básicamente, hermanos, la manera de Santiago de decir lo que Pablo ya nos había dicho en Romanos. ¿Sí? No sé si notan esta implicación, que es básicamente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dices, ¿cómo, hermano? ¿A qué te refieres? ¿Se acuerdan en Romanos, en el capítulo 3, otra de las frases dice que no hay justo, ni aun uno? ¿Correcto? Es esta forma de expresar de Pablo. Santiago está haciendo lo mismo, pero de una forma ligeramente distinta. ¿A qué me refiero? A que Santiago antes, en el capítulo 2, en el versículo 10, ya nos había dicho: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿en cuántos puntos? En uno, se hace culpable de todos. Y aquí está diciendo: todos han fallado con esto. ¿Notan? Si rompes uno, ya rompiste toda la ley. No puede ser justificado por las obras. Y aquí ya te dice clarito: nadie ha guardado este punto, lo cual quiere decir que nadie ha guardado la ley, lo cual quiere decir que no pueden ser justificados por la ley ninguno de ustedes, ninguno de nosotros. Esa es la implicación que tenemos aquí. Y vemos después esa frase: un mal que no puede ser refrenado. Vemos de nuevo esa conexión con el freno del caballo, ¿cierto? Pero aquí este es un mal que no puede ser refrenado y está llena de, ¿qué? De veneno mortal. Y no sé ustedes, pero aquí nuevamente este vocabulario de veneno mortal sigue haciendo enlace a una serpiente venenosa, ¿cierto? Cuya mordida mata y destruye. Lo conecta nuevamente con ese patrón con el que venimos mencionando de recordar el Génesis, recordar a esa serpiente astuta. Y vemos que Pablo usa ese mismo tipo de lenguaje, y es en ese mismo capítulo, en el capítulo 3, ¿sí? Si quieren ir para allá, Romanos capítulo 3, ¿ok? En Romanos capítulo 3, en el versículo 12, y este es un pasaje muy conocido, seguramente se lo saben de memoria la mayoría, pero dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí está en el versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Ya vieron? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Ya vieron esta conexión? La boca, la lengua venenosa, hace referencia a esa serpiente venenosa que destruye. Pablo hace referencia
a eso mismo, que lo que hablamos en nosotros mismos, en nuestra carne, es como ese veneno de serpientes que destruye, que mata. Y quiero que vayamos al último segmento de esta sección. Versículo 9, Santiago capítulo 3, versículo 9. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Nuevamente vemos el sentir pastoral. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vemos en estos versículos del 9 al 12 Santiago enseñando la inconsistencia, es decir, la hipocresía de alabar a Dios y al mismo tiempo maldecir a las personas creadas a su imagen. Y nuevamente esto nos lleva a Génesis. ¿Se acuerdan? ¿Cómo creó Dios al hombre y a la mujer? A su imagen y semejanza. Vemos esa misma relación. Juan lo diría de la siguiente manera. Allá en 1 Juan capítulo 4, 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso es básicamente lo que Santiago nos está diciendo acá. Es una falsedad, es una hipocresía. Dices amar a Dios, pero estás maldiciendo a los que fueron creados a su imagen. Sí, aún los incrédulos. Y esta semana, dentro de uno de los devocionales que tuvimos en la casa, uno de los hermanos, un jovencito, nos hizo este recordatorio. Acordémonos que nuestro enemigo final no son los otros seres humanos. El enemigo final es Satanás. Queremos que los otros humanos se vengan a nuestro bando, ¿cierto? Que vengan al lado victorioso. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cómo puede ser que tú dices alabar a Dios, pero al mismo tiempo estás maldiciendo a tu hermano, a tu prójimo? No hace sentido. No hay congruencia. Esto es hipocresía. Y por supuesto, estas enseñanzas, estos discípulos, por supuesto, Juan y Santiago, la aprendieron de su maestro. Y vemos este lenguaje siendo utilizado por el Señor Jesús. Y quiero que vayamos para allá, en Mateo capítulo 12. ¿Okay? Mateo capítulo 12. El Señor Jesús está aquí hablando y empieza a hacer esta referencia en el versículo 33. Y nuevamente es un pasaje muy conocido. En el versículo 33 dice el Señor Jesús: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y vean el lenguaje que utiliza en el versículo 34: generación de víboras. Sigue con ese tema. ¿Ya vieron? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y aquí le da justo al tema central de este asunto. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el 35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, y vean esto, es tremendísimo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
De ella darán cuenta en el día del juicio. En el 37. Porque por tus palabras serás justificado. ¿Ya vieron ese idioma? ¿Esa forma de expresión? Eso es lo que Santiago acaba de hacer en el capítulo 2, hablando de las obras, ¿cierto? Por las obras serás justificado. Ahora, se entiende que las obras representan algo más que las obras. Y cuando se habla acerca de las palabras, se entiende que la lengua, las palabras representan más que solo la lengua. Representa exactamente lo que el Señor Jesús está diciendo acá. Representa tu condición espiritual. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Estás bien con Él? ¿Has sido justificado por gracia por medio de la fe en Cristo? ¿O sigues en tus méritos, en tus esfuerzos? Santiago tiene en mente seguramente lo que el Señor Jesús dijo, indicando que será conforme a nuestras palabras que seremos juzgados. Nuevamente entendiendo que las palabras revelan lo que hay en el corazón. Amado, lo que crees es lo que hablas. Y si en verdad lo crees, actuarás conforme a lo que dices creer. ¿Escucharon eso? Va de nuevo. Lo que crees es lo que hablas. Y si en verdad lo crees, actuarás conforme a lo que dices creer. ¿Qué quiere decir esto? Si crees en Cristo, debes de confesar a Cristo y actuar como Cristo. Es decir, debe de haber congruencia. No se trata de apariencias, sino de una verdadera integridad delante del Señor. Ahora, hermanos, todos lo sabemos perfectamente. A las personas las podemos engañar, podemos fingir, pero delante de Dios eso es imposible. ¿Recuerdan lo que dice el salmista? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto va más allá de lo que puedas fingir o no delante de las personas, lo bien que te puedas portar delante de los hermanos o delante de tu jefe en el trabajo, en tu empleo, con tus amigos en la escuela. No se trata de eso, nada más. Por supuesto, sí tiene que ver y es parte de la implicación de cómo tu vida espiritual se debe reflejar en lo práctico y en lo que hablas, pero está apuntándonos de nuevo a la raíz del problema. ¿Cómo está tu condición con el Señor? Dios no necesita que hablemos para conocernos. Él ya nos conoce. Lo más profundo de nuestro ser, Él lo conoce. No lo podemos engañar a Él. Y reconocemos algo, que es lo que Santiago ya afirmó. No nos preguntó. Santiago ya afirmó que todos hemos fallado en este punto. Ningún hombre puede, ¿cierto? Nadie lo puede controlar. Todos hemos fallado. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Cuál es la solución ante esta problemática en la que estamos? Porque este es un asunto que, por cierto, nada más para aclarar, no es un tema que se trate nada más de nuestra vida antes de Cristo. Este es un tema de nuestra vida en Cristo. La forma en la que te expresas ahora que te llamas cristiano trata de esto. ¿Qué debemos de hacer? Pues lo que la Biblia nos enseña a hacer. Si hemos pecado, confiesa tus pecados. Arrepiéntete. ¿Cierto? Cada uno de nosotros sabemos momentos en nuestra vida en donde no hemos usado bien nuestras lenguas, ¿cierto? Una palabra que lastima, que hiere, y ya hasta después viene el remordimiento. ¿Cómo le dije eso? Siempre me apuro a hablar.
Y bien lo comentó el hermano Mark al inicio. ¿Cuál es la actitud de Dios con nosotros? ¿Y qué es lo que nos manda a hacer a nosotros que somos sus hijos? Y Santiago ya lo dijo también en el capítulo 1. Debemos de ser tardos para hablar. Y eso va a provocar que seamos tardos para airarnos. Y esa relación es muy interesante y más adelante lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero entonces, hermano, hemos fallado. Y quiero que este momento sea un momento muy práctico para nuestras vidas. Y seamos muy congruentes con el Señor. Y pidámosle en este momento que nos ayude a examinarnos. ¿Cómo le has fallado a Dios con tu lengua? Con tu palabra. Reconócelo delante de Él. Y este es el momento para confesárselo a Dios y arrepentirte. Él nos perdona. Él nos ayuda. Él nos limpia. Entonces, número 1, confiesa tus pecados y arrepiéntete. Número 2, es un recordatorio. Reconozcamos a Cristo como aquel que logró la victoria por nosotros. ¿Sí? Reconozcamos a Cristo como el que logró la victoria por nosotros. Estuvimos hablando mucho de las serpientes, ¿cierto? Del veneno de las serpientes. No lo leímos, pero allá en Génesis, en el capítulo 3, vemos la promesa que Dios le hace a la serpiente. ¿Se acuerdan de esa promesa? Está en Génesis 3:15. Es una promesa que le hace a la serpiente, es una garantía que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza a esa serpiente mentirosa. Ya lo hizo en la cruz. Sí, y es que estos enlaces bíblicos son hermosos, porque vemos otras serpientes en la historia bíblica, por allá en Números, las serpientes venenosas mordiendo al pueblo de Israel. Miles están muriéndose. ¿Cuál es la solución? El Señor le manda a Moisés: construye esa serpiente de bronce, colócala en esa asta, y todo aquel que la mire será sano. Y luego vemos al Señor Jesús explicándole el evangelio a Nicodemo. ¿Se te acuerdas de esa serpiente? Soy yo, el que nunca maldijo con su boca por amor, fue hecho maldición y cargó con los pecados en esa cruz. Esa es la solución. Así que, ¿has fallado con esto? Santiago ya nos dijo: sí has fallado, yo también. Tristemente, me temo que fallaremos algunas veces más, porque este es uno de esos pecados que aún cuando creces sigues siendo propenso a pecar de esa manera. Ya no son las pasiones juveniles, pero son otro tipo de formas de pecar. Tenemos que seguir viniendo al pie de la cruz, a la solución, al que destruyó a quien tenía el imperio de la muerte por medio de su muerte. Tercero, sigamos entonces ahora el ejemplo de Cristo. Ya reconocimos que en Cristo ya está la solución, ¿cierto? Ahora en nuestro andar diario, y nuevamente buscamos ser como Santiago y ponernos prácticos con este asunto, sigamos el ejemplo de Cristo por el poder de su Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Clamemos por Él para que Él nos ayude. Y hay un pasaje hermoso que nos habla acerca de esto en 1 de Pedro, en el capítulo 2.
Si gustan ir para allá rápidamente, 1 Pedro capítulo 2, en el versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por supuesto hace una conexión hermosa con Isaías 53. Amados, Cristo ya dio las pisadas. Él ya mostró el camino que podemos seguir. Ahora reconocemos que es un camino que no podemos seguir en nuestro propio esfuerzo, sino que es un camino en el cual somos urgidos de la presencia, del poder de su Espíritu Santo actuando en nosotros. Así que cada día confiesa tus pecados, arrepiéntete delante de Él, reconoce que Cristo ya venció, sigue su ejemplo, busca seguirlo y proclamemos ahora a Cristo, ¿cierto? Debemos de proclamar ahora el Evangelio. Y eso es algo que me encanta del pasaje allá en Corintios, que dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda qué dice? Por la locura de la predicación, por lo que hablas, por cómo usas tu lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu lengua, cómo la uses, puede provocar muerte, o la alternativa es que si es usada por Dios, puede provocar vida. Eso pequeñito, esa pequeña palabra de compartir el Evangelio con tu compañero, que has estado intentando compartir el Evangelio y no puedes, y momentitos que hay disposición, pero no creo que haya efecto. Fue una pequeña palabra. Hermano, ese pequeño fuego usado por Dios puede hacer que un bosque sea transformado, ya no en destrucción, sino en salvación. Y eso es algo hermoso. Y nuevamente recordar, y ya con esto terminamos, el fin ya está garantizado. El fin de nuestras vidas, es decir, la victoria ya ha sido ganada, ya lo vimos en Cristo, pero el fin de la historia de la humanidad ya está garantizado. Fue profetizado allá con Isaías, quien dijo: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, dice Jehová, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y Pablo lo explica un poquito más en Filipenses. Y ya saben, en este capítulo 2, en donde habla de la humillación de Cristo, y después empieza a hablar de la exaltación de Cristo. Y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, el fin es seguro. ¿De qué lado vas a estar tú? ¿De qué lado vas a confesar que Jesucristo es el Señor? Porque ya se dijo, toda lengua lo va a confesar. El cielo, dice en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua lo va a confesar. ¿De qué lado lo quieres confesar tú? Puedes empezar ahorita, aquí, en la tierra. Y si lo haces así, aquí en la tierra, amados hermanos, estaremos con las huestes celestiales, uniendo nuestras lenguas, de toda lengua, toda tribu, toda nación, confesando a aquel que ya venció, a Cristo, nuestro glorioso Señor y Salvador, y que Él sea la gloria. Amén. Tomemos este tiempo y le voy a pedir a mi papá que en un momento pase a orar, pero por favor, amados, sé que a veces estamos cansados, que ya tenemos hambre algunos, ya queremos salir y ya estamos pensando en actividades de al rato. Hermanos, antes de salir, tomen este tiempo, verdaderamente, aprovechenlo, no lo dejen en teoría, en, la predicación, sí, medio escuché, estuvo, ahí estuvo. No, tomen este tiempo, vengan delante del Señor genuinamente, hablemos con Él, todos necesitamos hablar con Él en este momento y decirle: Señor, tú me conoces, tú sabes mis fallas, tú sabes mi pecado, lo confieso delante de ti, me arrepiento, reconozco que Cristo ya venció, Cristo ya lo logró, debo de seguir su ejemplo. Será solo posible por el poder de su Espíritu Santo cada día, pero Padre, me consuela saber que el fin está garantizado. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar unos momentos para orar en nuestro lugar, en nuestro corazón, para aplicar la palabra, para pedir a Dios que nos perdone, que podamos usar nuestra lengua para su gloria, no para destrucción de otros o para nuestra propia destrucción, sino que por su gracia Él limpie nuestra lengua, nuestra comunicación, como lo hizo con su profeta al estar ante la santidad de Dios, en la presencia de Dios, y envió desde el altar el carbón encendido para purificar su palabra. Oremos. Señor, tú conoces nuestra necesidad. Y gracias porque te ha placido en este día hablar a ella con tu palabra santa. Padre, gracias por este pasaje en el libro de Santiago, inspirado por ti mismo, Señor, y hoy comunicado por tu Espíritu Santo a través de tu siervo. Gracias por hablar a nuestras vidas y enseñarnos cuán importante es nuestra comunicación, nuestro testimonio, nuestra palabra, nuestro interactuar, nuestro decir. Y Padre, gracias por el privilegio de conocerte. Señor, sabemos que es muy probable que hoy entre nosotros haya quienes no
han entregado su vida a ti, que aún no han usado su lengua para confesar sus pecados y pedirte perdón en arrepentimiento. Y si es, Señor, tu voluntad, mueve ese corazón en este día para que, como hemos escuchado, también pase a tu familia, pase a ser hijo tuyo, porque has dicho que todo el que clamare en el nombre del Señor será salvo. Y si que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos, seremos salvos, que puedan pasar de muerte a vida, de condenación a la familia de Dios. Y Padre, gracias por tu palabra en esta hora, por la gran bendición que es poder ser portavoces tuyos en este mundo, al llevar tu evangelio, al llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras bocas y en nuestras vidas. Pedimos esa congruencia que oímos ahorita, Señor. Que tú bendigas tu palabra, que hagas una obra especial en nosotros, aún en estos momentos, en nosotros tus hijos. Y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Quisiera que tuviésemos la oportunidad, los que hemos creído en el Señor, los que en verdad amamos a Cristo, de poner en práctica, por lo menos aquí en este momento, tenemos esa libertad, estamos rodeados de los hijos de Dios. Creemos que aún los ángeles están sobre nosotros adorando al Señor, porque aquí estamos adorando a su Creador. Estamos en un lugar seguro, en un lugar bendecido. Yo quiero que todos los que estamos aquí presentes y que creemos en Cristo, digamos estas cuatro. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Nuevamente, Cristo es el Señor. De corazón, no como un rito. Cristo es el Señor. Gracias a Dios que lo podemos hacer hoy. Espero que lo hayamos podido hacer de corazón todos los que estamos aquí. Una vez más, Cristo es el Señor. Qué bendición poderlo decir con nuestras bocas. Que Dios les bendiga, amados hermanos.